Antes de la primera unificación de Egipto, hace más de 5000 años, un enigmático personaje aparece en la historia. ¿Sabes quién fue el rey Escorpión? Hola, bienvenidos, bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar, ya que una de vosotros me lo pidió en el vídeo de Merit Nate, precisamente de esa posible primera reina faraón de la historia de hace 5000 años, me pidió a ver si podíamos hablar del rey Escorpión. ¿Pero quién es el rey Escorpión? ¿Existió realmente? Pues quédate que te lo cuento. Y ya varias veces hemos hecho referencia aquí en el canal a una aproximada cronología de la historia del Antiguo Egipto. Hablamos de que esta primera unificación por el rey Narmer se produce aproximadamente en el 3100 a.C. 3100, aunque se cree que igual un poquito antes, pero bueno, sería entre el 3200 y 3100 a.C. Este es el punto de inflexión que marcaría el final de todo este predinástico, todos estos reinos protodinásticos, y el inicio de un Egipto unificado por primera vez, un Egipto de las dos tierras, del Alto Egipto, que es el sur, y del Bajo Egipto, que es el norte. Aquí una curiosidad también, que bueno, igual parece muy obvio, pero no todo el mundo tiene por qué saber, es que, por ejemplo, esta corona es la corona roja, que representa al Bajo Egipto. Esta sería la corona blanca, que representa al Alto Egipto al sur, y la unión de las dos coronas sería la corona unificada de las dos tierras. Como hemos dicho también otras veces, Egipto se caracteriza siempre por esa dualidad, siempre es todo dual. Es más, para los egipcios todo lo que es perfecto lo es por la unión de esos opuestos que se complementan. Vemos siempre esos verdes valles, ese desierto, el día, la noche, la vida, la muerte, todo para los egipcios era esa dualidad, el orden y el caos. De ese caos primigenio que surgiría el orden, y es precisamente el rey, el faraón, el que va a tener esa cualidad de hacer que el orden prevalezca sobre el caos. Por tanto, ya con Narmer se produce ese estado dual, esa unión de las dos tierras, que es que lo que reproduce un poco es ese orden del cosmos. Tenemos lo que denominamos como documentos de la unificación, entre los que destacan, pues, por ejemplo, cabezas de maza, que vamos a ver ahora, cuchillos ceremoniales con escenas talladas, paletas votivas, como vamos a ver ahora la paleta de Narmer, que realmente estas paletas votivas, la función que tenía precisamente era mezclar cosméticos, por eso se llaman paletas. Y también pinturas, etcétera. Pues en la paleta de Narmer, que es uno de los elementos más famosos de la egiptología, porque nos representa a este primer rey Narmer y esta unificación, pues vemos diferentes elementos. Uno de los más representativos es esta iconografía de la masacre del enemigo, del dominio del enemigo, que es uno de los temas fundamentales en este predinástico. Vemos al rey Narmer con una mano sujetando la maza, luego también vamos a ver cómo esas cabezas de maza también son muy representativas, y agarrando a un enemigo está como dominándole, ¿no? Entonces es la representación del dominio de los enemigos, pero también es el dominio del orden sobre el caos, es algo también bastante simbólico. Y este elemento iconográfico, que a la vez se convierte en una escena arquetípica a lo largo, lo vamos a ver, de prácticamente toda la historia del Antiguo Egipto con los reyes, la mayoría de reyes van a querer representarse ya, incluso en tiempos muy posteriores, hasta el Reino Nuevo, lo vamos a ver haciendo la masacre del enemigo, porque es una escena arquetípica, desde ya el primer rey. E incluso, que lo hablábamos en el vídeo dedicado a Nefertiti, hay una reina, que es Nefertiti, que también es posible que reinara algunos años como faraón, que se hace representar a sí misma como un faraón masacrando a los enemigos, y en este caso era a mujeres, con lo cual estaba haciendo Nefertiti la masacre de las enemigas. Y vemos cosas interesantes en esta paleta de Narmer. Por ejemplo, en el otro lado vemos dos animales fantásticos, que serían un poco un híbrido entre serpiente y felino, y tiene claramente tintes mesopotámicos. Luego, si nos fijamos en el circulito que quedaría entre los cuellos, ese sería probablemente el lugar donde se hacían las mezclas cosméticas
de esta paleta votiva, que era la paleta de Narmer. Y luego en la cara principal, digamos, donde vemos esa masacre del enemigo, con esa maza Narmer, un detalle curioso también en la parte de arriba, vemos dos como vaquitas, parecen bien, pues eso que veis ahí es la diosa Bat. La diosa Bat, que como vemos es una bóveda, nos puede recordar un poco a diosas como Hathor, de hecho podría incluso ser una proto-Hathor, que además es una diosa que al igual que Hathor está relacionada con el cielo, con lo celestial, con los astros. Hathor también es una diosa celeste. Bat es una diosa del cielo celeste asociada a los astros y también a la dualidad, esta dualidad tan importante de los antiguos egipcios. De hecho, en los textos de las pirámides se asocia con el faraón y suele tener dos caras. Aquí la paleta de Narmer es curioso que también en ambos lados del nombre del rey tendríamos esas dos representaciones de la diosa Bat. Bueno, y cuando hablamos de este predinástico, si más o menos sobre el año 3100 se produce esta unificación por primera vez con el rey Narmer y ya podríamos hablar de que ahí empezaría ese Egipto dinástico, ¿qué pasa todo antes? Pues todo antes estaría todo este maravilloso predinástico. Hemos hablado muchas veces de Nagada, de esta época que iría más o menos pues del 3900 o 4000 a.C. hasta el 3100, es decir, son 800, 900, son casi 1000 años y que a su vez Nagada se subdividía en Nagada 1, Nagada 2 y Nagada 3. Al final de este Nagada 3, con la dinastía que denominamos Cero, con estos reyes tempranos de los que vamos a hablar ahora, pues ya con Narmer sería ese punto de inflexión, podríamos decir que comenzaría la 1, quizás lo podemos denominar como el primero de la 1. Bien, y referente a este predinástico y a toda esta época de Nagada, es importante hablar de que existían 3 protorreinos aquí. Si nos vamos a la zona, bueno, la zona del Alto Egipto, el sur, vemos 3 zonas principales. Una sería Tinis, que hemos hablado muchas veces. Tinis sería la ciudad y Abidos su necrópolis. Tinis y Abidos, de donde van a partir luego la primera y segunda dinastía, donde, por ejemplo, esa reina Merit-Neith de la que hablábamos en otro vídeo. Un poco más abajo estaría Nagada y un poco más abajo, que es más o menos donde luego va a estar Luxor, Luxor todavía aquí no existía, pero más o menos estaría Hieracómpolis. Entonces tenemos Tinis, Nagada y Hieracómpolis, estos 3 protorreinos. En la necrópolis de Hieracómpolis, que es donde luego más tardíamente más o menos va a estar Luxor, la que estaría más al sur, Tinis, Nagada y Hieracómpolis, que se le suele denominar HK de Hieracómpolis, como por ejemplo TT Estebantón, pues HK es Hieracómpolis 6 porque es la zona, pues de las tumbas que hay ahí, hay una muy importante que sería la tumba 16, que la tumba 16 se entiende por la importancia de la tumba que perteneció seguramente a un jefe e incluso ya podríamos hablar de rey, es decir, podría ser un jefe o un rey. Una de las características de esta tumba es que podríamos decir que sería el primer antecedente conocido de lo que sería la mastaba, puesto que tiene una subestructura que estaría excavada en el interior y luego otra por encima. Y también una cosa muy curiosa, que también hablamos a veces de esto, es que tenía tumbas subsidiarias de sacrificios humanos, de sirvientes, de su séquito. Son como 39 personas entre los 8 y los 40 años, pero la mayoría tienen unos 15, 16, con lo cual a los investigadores les ha hecho pensar, aunque no se puede asegurar al 100%, pero como tenemos más evidencias en esta época tan temprana de sacrificios, luego esto no se va a dar, pero aquí sí, es que probablemente a lo mejor fueron sacrificios que se quisieron enterrar con este jefe o rey. Entonces tendríamos este antecedente de la mastaba con unas 39 tumbas subsidiarias de su séquito y luego más alrededor tendríamos animales. Animales salvajes como elefantes, babuinos, hipopótamos, cocodrilos y luego animales más domésticos como vacas, cánidos, etcétera, bueyes, etcétera. Entonces, entre esos sacrificios también animales, una cosa curiosa es que los cánidos están como en las esquinas, ¿no? Un poco como para proteger. Recordemos que para los antiguos egipcios el perro, luego también estos dioses chacales como Anubis o Gentiamentiu, que como hemos hablado es el dios principal de Abidos, pues tenían esa función, ¿no?, de vigilantes. Entonces estaría la tumba de este jefe o rey con tumbas subsidiarias de personas
probablemente quizás sacrificadas para irse con el rey, y luego tendríamos todos estos animales, tanto salvajes como domésticos, lo cual ya da también una información de prestigio, puesto que un elefante, un babuino, pues tampoco era algo fácil de conseguir, y de hecho el elefante se ve que tiene un buen trato, está con lino. Se pudo sacar la última comida que había tomado ese elefante antes del sacrificio, que eran hojas de acacia y algunos cereales, lo cual quiere decir que, bueno, que antes del sacrificio se le alimentó bastante bien. Y también en esta tumba 16 de Hieracómpolis se han encontrado cerámicas precisamente con la diosa Bat, con lo cual vemos la importancia de esta diosa en esta época predinástica. Y también unas máscaras muy interesantes, que son como las primeras máscaras documentadas que tenemos de este predinástico egipcio. Progresivamente, hacia finales de Nagada, va a ir perdiendo importancia y va a ir cogiendo más importancia Abidos. Bueno, Abidos es la necrópolis, Tini sería la ciudad, por eso luego esta época tinita que va a venir con la primera y segunda dinastía ya es como que se asienta más en este protorreino de Tinis. Como ya hemos dicho, estaba Tinis, Nagada, que luego va perdiendo importancia, y Hieracómpolis. Hieracómpolis, que Hieracómpolis es el nombre helenizado, realmente se llamaba Negen, que hace referencia al halcón, al dios Horus. Pues luego Hieracómpolis es como que transfiere elementos representativos como la diosa Bat o como el halcón Horus precisamente a este Tinis. Y entonces la necrópolis de Tinis es Abidos, la famosísima Abidos de la que hemos hablado tantas veces en el canal, donde luego en el Reino Nuevo hace este maravilloso templo Seti I. Bien, pues en el Kab, que los árabes la conocían como la madre de las vasijas, que es el Kab, o de los fragmentos de cerámicas, mejor dicho, es porque se encontraron, alguna vez os he puesto alguna foto, muchísimos trozos de cerámicas. Y eso se da sobre todo porque esta necrópolis de Kab en Abidos fue un lugar de peregrinación. De hecho, os contaba también en otro vídeo que en estas tumbas, porque esta necrópolis de Kab, vamos a ver tumbas predinásticas de la dinastía 1 y hasta la 2, que luego ya se abandona. Bien, pues luego ya más tarde en el Reino Medio hay una tumba en concreto que es la del rey Yer, que se creyó en el Reino Medio que era la tumba del dios Osiris, con lo cual se realizaban desde el Reino Medio peregrinaciones a esta necrópolis de Abidos pensando que era la tumba del dios Osiris, y allí pues evidentemente se hacían ofrendas con estas vasijas. Por eso encontramos muchísimos trozos por esta necrópolis de Kab. Bien, pues es en esta necrópolis de Kab donde vamos a encontrar dos tumbas que se les ha relacionado con dos posibles reyes escorpión, podríamos decir. Una de ellas es una de las tumbas más importantes de esta necrópolis, que sería la UJ. Bien, y esta tumba UJ, aquí ya podríamos hablar de la tumba, casi sin ninguna duda, de un rey. Aquí las tumbas ya van a ser más grandes, más regulares, en adobe. Concretamente esta tumba UJ tiene 10 cámaras, la más grande sería la cámara sepulcral, evidentemente, y lo más interesante, una de las cosas más interesantes de esta tumba es donde se han encontrado los primeros registros de escritura. Tenemos los testimonios de escritura más antiguos registrados, que se refieren sobre todo a rituales relacionados con la realeza. Y vemos estas interesantes cerámicas donde normalmente se pone un animal y un lugar, y vemos, os voy a poner aquí, todas estas cerámicas pintadas en tinta con el escorpión. Por eso en un inicio se pensó, esta tumba, la UJ, se la suele denominar como la de Escorpión 1 o Horus Escorpión 1, y luego la que vamos a ver después, que sería la B50, sería la de Horus Escorpión 2. Bueno, pues en esta, que se piensa que podría haber sido de un rey escorpión, puesto que el animal que más se repite de todas las cerámicas es precisamente, como podemos ver aquí, el escorpión. Aunque lo que se ha llegado a la conclusión después, que más que el nombre del rey se pueda tratar de un epíteto, es decir, de ver a ese escorpión como fuerza de la naturaleza. Aquí en este predinástico los reyes muchas veces van a estar representados también
como animales, cosa que luego ya pues a partir de la primera dinastía ya eso va a cambiar, ¿no? Pero en el predinástico muchas veces se le asocia al rey con animales para representar, digamos, esa fuerza de la naturaleza, y quizás estas representaciones de escorpiones en esta tumba tengan más que ver con eso. Como hemos comentado antes, elementos significativos de este predinástico asociados a la realeza son estas paletas votivas, son los cuchillos con mangos normalmente decorados tallados, también las cabezas de las mazas, que luego vamos a ver también una relacionada con escorpión también. Y luego también una cosa curiosa, en esta tumba UJ también se encuentra una cerámica que os voy a poner aquí con un signo jeroglífico que está considerado probablemente como uno de los primeros signos jeroglíficos documentados y que quiere decir noche. Estaría representando como un astro que cuelga del cielo. También encontramos en esta tumba UJ etiquetas funerarias que os voy a poner aquí. Esta tumba encontramos estos registros de escritura más antiguos. Por ejemplo, una de las que más se repite, que es curioso, que es muy bonita, sería esta, que vendría a significar montaña de la oscuridad y montaña de la luz. Si vemos los símbolos, vemos en el de montaña de la oscuridad el que hemos visto antes de noche, de ese astro que cuelga del cielo, y luego vemos la montaña y la serpiente. Y en el de la luz vemos un ibis crestado, que un ibis crestado, si recordamos, era también el símbolo de ese espíritu ese espíritu ya cuando se había juntado el Ka y el Ba. Y también estaría la montaña y la serpiente. Pues esta montaña de la oscuridad y de la luz, que haría probablemente referencia a ambas cadenas montañosas al lado del Nilo, esa simbología de esas montañas que se separa de ese este y de ese oeste, pues aparecen estas etiquetas también en esta tumba. Encontramos también tumbas aquí en Umelkap, por ejemplo, de Narmer o de Aja, de estos reyes de la primera dinastía, también con tumbas subsidiarias, lo que sugiere, como hemos visto, que es probable que también en esta época pues quizás habría sacrificios también humanos para irse con el rey. Esto lo vemos, le dedicamos un vídeo entero a Merit Nate, a esa posible primera reina faraón de la historia, que tenía esas 41 tumbas subsidiarias, también posiblemente de ese séquito que se va con ella. Luego, estos temas del sacrificio solo ocurren en estas épocas tan tempranas, en este predinástico egipcio, o en algunos momentos de la primera dinastía. Luego, en el resto de la historia del Antiguo Egipto ya no se hacen sacrificios humanos. De hecho, luego lo hemos comentado, la gente se entierra con los famosos useptis, que son unas figuras que mágicamente las dotas de vida. Son esos useptis que te iban a ayudar en el más allá a hacer los trabajos, con lo cual ya no necesitabas matar a que alguien se sacrificara por ti, puesto que la magia egipcia te daba la oportunidad de dotar de vida una figurilla y enterrarte pues normalmente con muchas figurillas para que tuvieses pues mucha ayuda en tu vida, en el más allá, en los campos de ella. En la otra tumba, la B50, la que se asocia a Horus Escorpión II, es probablemente quien pueda ser ese rey escorpión, ese rey anterior a Narmer, que aunque Narmer es el que unifica oficialmente el Alto y el Bajo Egipto y se convierte en ese primer rey, pues estos reyes que vienen antes de lo que denominamos dinastía cero, pues existió el rey escorpión, no lo podemos asegurar con exactitud. Evidentemente hay pocos datos sobre una época tan arcana. Imaginaos que estamos hablando de hace 5000 y pico años. Incluso en épocas, en los principios de Nagada, estamos hablando casi 6000 años. O sea, pensad que aquí en Europa o en el resto del mundo, pues en Europa estaríamos, no sé, pues por el Calcolítico, entre el Neolítico y la Edad de Bronce, y ahí ya estaba formándose una civilización como la egipcia. Con lo cual es alucinante ver cómo ya en estos tiempos tan tempranos se va fraguando la civilización egipcia, que luego ya despunta con Narmer, con ese Egipto unificado, y ya empezaría pues esa primera y segunda dinastía tinita, luego la tercera, donde ya aparece esa primera pirámide escalonada, en la cuarta las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, luego al final de la quinta aparecen esas primeras pirámides con los textos de las pirámides, esos textos religiosos y funerarios más antiguos de la humanidad, que también hay un vídeo en el canal muy interesante donde os hablo de ellos.
Y ya en este predinástico, antes de Narmer, pues ¿existió un rey escorpión? Pues probablemente sí, existió uno o dos o varios reyes llamados escorpión, aunque no tenemos muchos datos ni podemos verificar a ciencia cierta. Pero, por ejemplo, este otro rey escorpión II encontraron en Hieracómpolis esta vez una cabeza de maza, que es uno de los elementos más representativos de esta época, donde vemos esta imagen, vemos al rey con un escorpión al lado, con lo cual por eso también se le empezó a llamar rey escorpión, que serían este rey anterior a Narmer. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido por hoy, os mando muchos besos, no olvidéis dar al like, suscribíos, compartir y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.